gracias y realmente gracias a todos, gracias Patiño por demostrar a Itauguá de que todo es posible. Patiño está demostrando a Itauguá que no solamente tenemos que mirar desde el lado y desde el aspecto edilicio que queremos plazas, que queremos empedrado, sino desde el aspecto cultural, buscar esa historia, como decía Fabio. Gracias, licenciado Miguel Mesa, realmente tu visión es muy importante, esa visión que en todos los lugares, en todas las compañías estamos tratando de llevar adelante. Y yo creo que el ejemplo de Patiño va a ser el ejemplo para muchos lugares en donde tengamos que la cultura, la historia, las reminiscencias del pasado puedan volver y podamos nosotros educar a través de la lectura. Una lectura tan importante en momentos trascendentales de la historia del país, en donde volvemos de vuelta a valorar muchos aspectos humanos después de una pandemia. Una pandemia que vino con todo, nos hizo cambiar muchísimos hábitos y creo que uno de los hábitos que debemos recuperar es la lectura. Muchísimas gracias, don Barreto. Realmente creo que sería tan lindo que en Paraguay podamos multiplicar estas personas. Podríamos fotocopiarlas y llevarlas en cada municipio. Porque esa es la historia. Eso es lo que queremos llevar adelante. Todas las inversiones que se hacen pensando también en el futuro. Ese futuro que le tenemos que dar a los chicos, que tenemos que enseñar a los chicos el hábito de la lectura. No todo es celular. El Wi-Fi yo creo que va a ser muy útil para la educación, para poder hacer las tareas virtuales. Y el conjunto de actores políticos y sociales de esta comunidad es el conjunto más importante. Y yo creo que el ejemplo de Patiño, el tener tantas autoridades presentes, tantas personas que quieran colaborar con su comunidad, es el ejemplo que nosotros en Itauguá debemos seguir. Itauguá no se puede detener, debemos seguir llevando adelante, no se puede detener un día. El progreso debe seguir, el trabajo juntos debe seguir. Y eso es lo bueno. Lo bueno es que Itauguá está fuerte, nosotros con nuestro granito de arena, profesor, creo que ese trabajo comunitario que va a ser es fantástico. Me hubiese encantado hablar en guaraní, pero después de escucharle al profesor es demasiado difícil. Cada una de sus palabras me di cuenta que vi una sola palabra en castellano. Felicidades, profesor. Realmente complacido por escucharte y creo que tenemos una materia pendiente todos los paraguayos también. La utilización correcta del idioma guaraní. Ustedes no se imaginan que el idioma guaraní único en el mundo, en donde en cualquier lugar del mundo te representa y genera esos vínculos de amistad y esa alegría cuando uno se encuentra con un paraguayo y es batecobio, esa simple palabra como abre un mundo de posibilidades y un mundo de ayuda. Nosotros los paraguayos somos solidarios y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Patiño Orojaiju. Me encanta lo de la asociación, me encanta porque tenemos que hacer no solamente Patiño Orojaiju, sino todas las compañías de Itauguá, porque juntos es posible de que podamos seguir adelante y esto no se va a detener. Estamos en la ciudad más linda del mundo y la tenemos que disfrutar. Muchísimas gracias.